Análisis de sensitividad. En este video aprenderemos cómo realizar un análisis de sensitividad a un proceso terminado en Aspen. El término análisis de sensitividad se refiere a cómo reacciona una variable cuando una o dos más variables dentro del proceso son modificadas. Para aprender a utilizar esta herramienta, utilizaremos tres ejemplos. Caso número 1. Queremos observar cómo afecta la temperatura de salida de este enfriador con respecto al cumeno que nosotros podemos separar en este equipo. La temperatura que nosotros cambiemos aquí va a afectar a la alimentación de este separador y por lo tanto va a mover las condiciones de equilibrio. Bien, lo que vamos a hacer es, nos vamos a desplazar hacia la izquierda, hacia la carpeta de herramientas de análisis de modelo. Abrimos la carpeta de sensitividad, pulsamos nuevo y vamos a definir tres situaciones muy sencillas. 1. ¿Cuáles son las variables que van a variar dentro del proceso? 2. Vamos a definir qué variables vamos a estar siguiendo y finalmente vamos a establecer cómo las queremos tabular. Las variables realmente no tienen nombre, simplemente hay que definirlas. Vamos a cambiar la variable de un equipo, por lo tanto es una variable de bloque. Nuestro bloque es el enfriador y lo que vamos a variar es la temperatura. Vamos a variar la temperatura entre 50 grados centígrados y 299 grados centígrados. Y queremos 10 puntos, es decir, va a ser un cálculo a los 50, uno a los 57, uno a los 94 y así progresivamente de acuerdo a este incremento. O podemos nosotros hacer los incrementos exactos dependiendo de cómo lo queramos. Definimos qué variable es la que nosotros vamos a estar leyendo. Le vamos a dar el nombre de cumeno y es la fracción molar. De el cumeno en la corriente del producto. La tabulación solamente le decimos que llene las tablas. La variable que va a estar variando está aquí y la variable que está leyendo está acá. Esto sería X, esto sería Y. Corremos el ejercicio. Ya resolvió 10 veces la simulación. Aquí mismo podemos ver los resultados para cada una de las suposiciones. Para la primera de 50 grados, este es el valor. Para la segunda de 77.6, este es el valor y así progresivamente. Podemos ver los resultados de manera gráfica, lo cual es mucho más sencillo. Especificamos quién es X y quiénes son Y. Tenemos la gráfica de cómo varía la composición de acuerdo a la temperatura. Podemos observar las variaciones y al parecer podría ser muy sencillo concluir. Aumenta la temperatura de salida del enfriador, no dejes que se enfríe tanto y tu separación va a ser mejor. Pudiera tener un sentido bastante lógico, hay que disminuir la cantidad de agua de enfriamiento en el enfriador, por lo tanto estaríamos afectando nuestros gastos, nuestro consumo de servicios disminuiría y probablemente podríamos hacer alguna optimización. Con esto terminamos el primero de los 3 ejercicios de este video. Caso número 2. Queremos observar ahora el efecto combinado que se presenta en el calor requerido en el reactor cuando variamos dos variables. La primera será la cantidad de corriente líquida reciclada que viene en la corriente CH-RCY y la segunda variable es un aumento en la conversión del reactor estequiométrico. Para realizar esta actividad generaremos un nuevo análisis de sensitividad.
vamos a definir dos variables. La primera tiene que ver con la cantidad de líquido que permitimos regresar en el bloque LFlow. Este bloque nada más tiene dos variables, así que es bastante sencillo. Nuestra variable está referida a la cantidad de ciclohexano que podemos reciclar. Para este caso vamos a variar de punto 1 a punto 4 y vamos a hacerlo ahora por incrementos. Nuestro incremento va a ser de punto 0,5 en adelante, lo cual nos va a dar 7 iteraciones. Nuestra segunda variable también es una variable de bloque, que en este caso está referida al reactor y es la conversión. Agregamos un identificador, en este caso nuestra conversión va a ser de punto 9 a 1 y vamos a establecer que 10 puntos. Definimos ahora la variable que nosotros vamos a estar midiendo, que en este caso va a ser el calor requerido. Es una variable de bloques también. En el reactor y vamos a calcular el calor requerido. Las unidades en gigacalorías. Pedimos que se llene. Para los datos tabulados dejamos que el equipo lo llene de manera estándar. Bien. Corremos nuestro ejercicio. Antes de revisar los datos, consideremos esto. Nosotros aquí dijimos que queremos 7 evaluaciones con respecto a la variable número 1 y con respecto a la variable número 2 hay 10. Por lo tanto tendremos 70 evaluaciones de nuestro ejercicio. Es decir, si no queremos hacer un análisis de sensitividad de esta forma y quisiéramos conocer la información del efecto, tendríamos que correr 70 veces el simulador. Bien, vamos a resultados. Se enlistan no 70, sino 71. ¿Por qué hay uno más? Porque uno más es nuestro caso base, es decir, la situación inicial que nosotros teníamos. Por lo tanto, nos da nuestro 70 más el caso base. Bien, sin embargo, queremos conocer nosotros nuestra gráfica de respuesta. En este caso tenemos dos variables. Para este caso, cuando tengamos más de una variable, utilizaremos la gráfica paramétrica. Nuestro flujo aparecerá en la variable X. La variable paramétrica la dejaremos la conversión del reactor. Y finalmente en el eje Y, el calor. Tenemos nuestra gráfica muy diferente a la que obtuvimos en el apartado inicial de este video. Lo que nosotros encontramos son gráficas en donde cada una de estas gráficas me representa para una conversión en particular cómo se comporta el calor. Nos conviene revisar estas gráficas porque normalmente estamos acostumbrados a que una sola variable produce un efecto. En este caso, las gráficas son la combinación de las dos variaciones. Observamos, la gráfica más alta tiene una conversión de 0.9. Conforme estamos regresando más fluido, la cantidad de calor está disminuyendo. Sin embargo, en una conversión más alta, la morada, conforme aumenta la cantidad de líquido reciclado, el efecto sobre el calor es inverso.
en lugar de disminuir, este valor aumenta. Aquí observamos cómo en todas estas líneas probablemente hasta aquí la conversión de punto 9444 es claro el efecto de aumento. Sin embargo, a partir de estas líneas nosotros podemos encontrar que por aquí nosotros vamos a encontrar una cantidad mínima, es decir, vamos a encontrar un mínimo. Estas anteriores no, y estas posteriores no solamente cambia la pendiente de la curva de respuesta, sino que además no se presenta un mínimo. Probablemente si quisiéramos minimizar, tendríamos que estar trabajando cerca de estas condiciones. Esa es una de las intenciones que nosotros queremos cuando hacemos un estudio de sensitividad, que encontremos que las variables me producen cambios diferentes dependiendo de los valores de estas. El decir que el calor se vea afectado de manera positiva o negativa con respecto al flujo, pues va a depender de qué conversión estemos considerando, ya sea que para que aumente, para que disminuya o para que podamos encontrar una zona de optimización. Con esto terminamos la segunda parte de los 3 problemas de este video. Caso número 3. Queremos observar el efecto del flujo de metano en el calor requerido en el reactor del sistema que se muestra a continuación. Este sistema no lo hemos programado previamente, sin embargo es relativamente sencillo. Consiste en un intercambiador que hace las veces de un mezclador, un reactor estequiométrico que va a estar procesando al metano de una manera muy sencilla. Aquí la indicación es que queremos mantener la relación del flujo de agua en una proporción de 4 veces lo que se está alimentando el metano en término molar. Revisaremos rápidamente la estructura de este proceso para comenzar el estudio de sensibilidad. El diagrama que se muestra, les comentaba, básicamente es un intercambiador con un reactor estequiométrico. Los componentes que nosotros estamos utilizando son metano, agua, hidrógeno y monóxido de carbono. La ecuación de estado que estamos utilizando es la ecuación de Penn-Robinson. Nuevamente aquí está el diagrama de proceso, 2 pequeños equipos. La descripción de las corrientes, la del metano, vamos a partir de una corriente de 100 de metano. Sus condiciones de temperatura y presión están aquí a la vista. Estas son las del vapor de agua. Comenzamos con una proporción, dijimos, de 1 a 4. En el caso del metano hay 100, aquí hay 400. En el caso de los bloques, el primero, el intercambiador de calor nos va a llevar la mezcla a 1100 grados Fahrenheit con 850 psia de presión. Uno de los detalles, ojo, no es lo mismo PSI-A que PSI. Uno es absoluto, el otro es manométrico y luego a veces hace, como ustedes ya lo han visto, algunas cosas curiosas. Nuestro reactor, el reactor va a estar trabajando a 1450 con una caída de presión de 20 psi. Nuestras reacciones, metano más agua en proporción 1 a 1, nos va a generar hidrógeno más monóxido, 3 de hidrógeno con 1 de monóxido. La conversión 0.995 con respecto al metano. El proceso es relativamente sencillo, no les debe de involucrar más de unos 15 minutos o menos en la elaboración del proceso. Cuando nosotros corremos el proceso, los resultados que obtenemos para verificar que esté funcionando de manera correcta
con los resultados que se presentan a continuación. Únicamente la base molar. Nuestro interés es la reacción de la parte de la salida. De estos 100 se consumió casi su totalidad. De estos 400 de agua nos quedan 300. De hidrógeno se hicieron 298 y de monóxido 99. Nuestras fracciones es una mezcla con las composiciones muy similares entre agua e hidrógeno y algo de monóxido. Recordemos, el agua es el reactivo en exceso y por lo tanto se va a presentar en una gran cantidad. Sin embargo, la recomendación es que se mantenga esta estequiometría de 4:1 en la relación metano-agua. Bien, para comenzar nuestro análisis de sensibilidad, abrimos la carpeta respectiva y pedimos uno nuevo. En este caso, nosotros vamos a considerar un hecho adicional. Comenzamos entonces definiendo nuestra variable, que va a ser ahora un flujo molar. Vamos a estar variando la cantidad de metano desde 100 hasta 400. Esa es la variable. Yo quiero variar esta variable para que yo pueda observar cómo varía el calor. Sin embargo, es necesario que se mantenga una proporción entre este flujo de 100 para el metano, que le correspondería a un 400 para el agua. Cuando tengo el punto final, el flujo del agua necesariamente debería de ser 1600. En los puntos intermedios se tendrían que calcular cuál es el flujo de agua para cada uno de estos casos. Por lo tanto, voy a estar leyendo la variable que me interesa, que es el calor, que es una variable de bloque, que vamos a estar obteniendo del reformador, del reactor. Nuevamente va a ser nuestro calor requerido. Y me dice que es un resultado. Sin embargo, me interesa hacer un cálculo sobre la cantidad de calor, perdón, me interesa, sin embargo, me interesa tener una relación constante entre el flujo de agua y el flujo de metano. Por lo tanto, voy a agregar esas dos variables adicionales. Una se va a llamar metano y le va a corresponder una variable de corriente, flujo de corriente, flujo molar, perdón. En la corriente C4 queremos saber cuánto metano hay ahí, para que posteriormente podamos corregir la variable agua. Flujo molar en la corriente agua del componente agua. En este caso vamos a incorporar estas tres variables. Está a la vista cómo debe de quedar cada uno de ellos. Otra vez, revisen que estén definidos de la misma forma, que las unidades correspondan. Una pequeña variación en las unidades genera
que el problema no corra o que los resultados sean diferentes. Queremos tabular nosotros ahora en la columna número 1, queremos tabular el calor. En la columna número 2 queremos tabular el metano, el flujo de metano, y en la número 3 el flujo de agua. Para Aspen no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, si quieren asegurar que no hay ninguna diferencia, pónganlo en mayúsculas. Sin embargo, para Aspen no hay ninguna diferencia. Al momento lo único que tenemos es una variación del metano y el calor producido o el calor requerido en el reactor. Si lo corremos en este momento, el agua va a tener los 400 kilomoles que inicialmente habíamos puesto. No le estamos dando la oportunidad de que varíe. Por lo tanto, nos falta una parte. Estos bloques también tienen su posibilidad de ser programado en Fortran. Sorpresa, ¿verdad? Y vamos a hacer un estudio de sensitividad, pero al mismo tiempo vamos a estar corrigiendo utilizando nuestros módulos de Fortran. Vamos a decir que la corriente agua debe de ser igual a 4 veces la del metano. Este ejercicio es más sencillo, es una sola variable, pero estamos incluyendo un módulo de Fortran en él. Tenemos terminado entonces ahora nuestro nuevo sistema de análisis de sensitividad. En términos de variables son menos variables, pero estamos incluyendo el elemento de un cálculo con Fortran. Corremos nuestro ejercicio. Los resultados están disponibles. Revisamos los resultados. Aquí están nuestros cálculos para cada una de las variables. Cuando tenemos 100 de metano, vamos a tener 400 de agua. Cuando tenemos 103 de metano, tenemos 421. Es decir, las proporciones que nosotros habíamos establecido se mantienen. En este caso, hay 100 datos y observamos que, como habíamos dicho, cuando es 400 nos da 1600. Se corrieron 100 soluciones del ejercicio y lo que estamos viendo aquí en medio pues es el calor requerido. Generamos nuestra gráfica de resultados. En el eje X va a estar la cantidad de metano y vamos únicamente a querer graficar la cantidad de calor. Conforme aumenta el flujo de metano, aumenta la cantidad de calor de 1.25 a aproximadamente 4.5 por 10 a la 7 BTUs. Sería recomendable cambiar la unidad de calor para que sea más sencilla de leer la escala. Sin embargo, nos interesa también ver cómo se comportaron nuestras gráficas. Y vamos a hacer ahora la gráfica de cómo está variando el metano con respecto al agua. Para eso vamos a utilizar una de estas gráficas personalizadas. Y en el eje X vamos a poner el flujo de metano, que es exactamente este mismo que está aquí. Y en el eje Y vamos a poner el agua. Conforme aumenta el metano, la cantidad de agua que está aquí es 4 veces más grande. Para 100 es 400. Y para 400 es 1600. ¿Qué es lo que hicimos para este último caso? Hicimos un análisis de sensitividad muy sencillo,
pero incorporamos elementos de programación Fortran. La intención de este último fue introducir esa parte de la programación Fortran en este tipo de herramientas. De hecho, en todas las herramientas de flujo revisadas previamente, como en las herramientas para los modelos, está un módulo de Fortran que me permite hacer los cálculos intermedios para llegar a un valor particular. Bien, con esto resolvemos nuestro último caso para este video y con eso terminamos el video. Así pues terminamos nuestro tercer caso y con eso damos conclusión a este video.